Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia relacionada a la unidad número 3 del curso Evaluación de un radioenlace. Y pues básicamente en esta unidad vamos a estudiar si un radioenlace es viable a través del cálculo del presupuesto de potencia. Y vamos a estudiar cada uno de los parámetros o los elementos que intervienen en ese cálculo del presupuesto de potencia de un radioenlace. Como pueden ver, aquí vamos a tener en cuenta la potencia de transmisión, luego vienen, ¿verdad? La señal que se va a transmitir sale con un nivel de potencia, luego hay pérdidas en el cable que se conecta del transmisor a la antena. Miren que aquí se ve en la gráfica que hay pérdidas. Luego la antena tiene una ganancia, ahí, ¿verdad? Vemos que sube el nivel de potencia. Y luego hay unas pérdidas en el trayecto. Estas pérdidas son logarítmicas, por eso vemos esta curva. Y nosotros vamos a ver cada una de esas ecuaciones que se utilizan para este cálculo. Luego ya cuando llega al receptor, lo va a recibir el nivel de señal, va a llegar bien bajito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya recorrió cierta distancia y estas pérdidas en el trayecto vamos a ver que son proporcionales a, que, a la frecuencia de operación que estemos utilizando y también van a ser proporcionales a la distancia. Entre mayor distancia o mayor frecuencia vamos a tener mayores pérdidas. Luego va a recibirlo una antena receptora que también va a tener una ganancia, va a aumentar ese nivel de señal. Luego vamos a tener un cable que está conectado de la antena al receptor y también van a ir involucrados unos conectores en los cuales habrán unas pérdidas y luego vamos a tener un nivel de potencia o de señal que llega al receptor. Y nosotros ese valor de nivel de potencia del receptor lo vamos a comparar con ¿qué? Con la sensibilidad del receptor. Por lo general, ustedes ven que la sensibilidad del receptor es un valor en dBm, es negativo, es decir, que recibe valores de potencia bastante pequeñitos. Pero nosotros debemos guardar un margen para que ese radioenlace sea viable. No tiene que ser igual el nivel de potencia con el nivel de receptor, no. El nivel de potencia que llega al receptor debe ser un poco mayor a la sensibilidad del receptor. ¿Para qué? Para que en ciertas circunstancias, por ejemplo, si hay lluvia, si aumenta el ruido térmico, si aumentan otras condiciones, porque las ondas electromagnéticas se ven afectadas en su propagación por diferentes elementos, no se vaya a caer el radioenlace. Entonces, por eso es importante guardar un margen. Ahora bien, el objetivo de esta unidad académica relacionada a la actividad y el proyecto que estamos desarrollando en el curso tiene que ver que nosotros vamos a evaluar cada uno de los parámetros de propagación a través del cálculo matemático de los parámetros que intervienen en el cálculo del presupuesto de potencia. Y adicionalmente, luego de hacer esos cálculos, nosotros vamos a tener la opción de simularlo y validar esos cálculos que desarrollamos. Ahora bien, ¿qué contenido vamos a tener? Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es un radioenlace, cuáles son los parámetros básicos del radioenlace, el presupuesto de potencia de un radioenlace, teniendo en cuenta las pérdidas de propagación, el desvanecimiento y el nivel de señal a ruido. Voy aquí a unir un momentico esta palabra en español está unida. Ahora continuemos acá. Entonces, un radioenlace es un sistema electrónico de telecomunicaciones y cuando hablamos de radio, estamos hablando que se van a propagar las ondas electromagnéticas por un medio no guiado, es decir, que va a utilizar el aire. Por tanto, estamos hablando de sistemas inalámbricos. Y esas ondas electromagnéticas va a permitir la transferencia de información de entre dos o más puntos. Y los sistemas de radioenlace estamos hablando que trabajan de frecuencias desde 300 MHz hasta los 300 GHz. Dependiendo de la aplicación que estemos utilizando, la tecnología que estemos utilizando, pues se van a poder usar cierto rango de frecuencias.
Ahora, ¿qué interviene o en un radioenlace, en el diseño de un radioenlace, qué se involucra? Entonces, primero, la selección de los puntos a interconectar, que eso fue referente a la fase 2 del curso. Ustedes seleccionaron esos emplazamientos de las antenas donde van a ubicar las torres de comunicaciones y los puntos que van a interconectar. Luego, el siguiente paso es la verificación del perfil del terreno. Decir que haya línea de vista entre los puntos, ¿verdad? En nuestro caso no hay línea de vista directa entre el punto A y el punto C, por eso tocó crear un punto B donde si hubiese línea directa para poder llevar la conectividad. El otro factor importante es la elección de bandas de operación. Ustedes en la fase anterior seleccionaron una banda de frecuencia dentro de las bandas libres para radioenlaces fijos. Ustedes diseñaron unas antenas, ustedes seleccionaron unos transmisores receptores y de manera colaborativa seleccionaron con qué equipo de comunicación iba a utilizar y qué antenas, sabiendo que estos deben operar ¿verdad? En el mismo rango de frecuencias. Luego, otro factor importante, la elección del tipo de antena, que eso ustedes también lo desarrollaron en la fase anterior. La selección de los equipos de radiocomunicaciones, transmisor receptor, que ustedes también lo elaboraron la fase anterior. El cálculo de la altura de la antena y selección de torre, que también hicieron en la fase anterior. Y ahora en esta fase vamos a hacer el cálculo del presupuesto de potencia y para esto debemos hacer primero el cálculo de las pérdidas en el espacio libre, luego hacemos el cálculo del presupuesto de potencia y también se revisa la disponibilidad del radioenlace. Entonces, el presupuesto de potencia de un radioenlace va a implicar factores de ganancias y pérdidas. Como vimos ahorita en la introducción, les estaba explicando que cuando una señal sale del transmisor, cuando llega con un conector a la línea de transmisión para conectarse al transmisor, ya ahí en esa línea de transmisión en los conectores va a haber pequeñas pérdidas. Luego la antena, hay un factor ahí de ganancia y así, entonces nosotros vamos a hacer ese presupuesto de potencia. Como estamos trabajando en escala logarítmica, en decibeles, entonces va a ser mucho más sencillo hacer los cálculos porque vamos a hacer sumas y restas. Las ganancias se van a sumar, las pérdidas se van a restar. Y así podemos establecer y revisar cuánto nivel de señal llega al receptor, compararlo con la sensibilidad del receptor y verificar que haya un margen apropiado para que ese radioenlace sea viable. Entonces, como les habíamos dicho, en el lado de transmisión vamos a tener una potencia de transmisión, vamos a tener pérdidas en los cables y vamos a tener ganancias en las antenas. En el lado de propagación vamos a tener pérdidas en el espacio libre. Lo podemos encontrar a veces las ecuaciones como FSL por el inglés de Free Space Loss. Y también vamos a tener en cuenta en el lado de propagación una zona de Fresnel. ¿Verdad? Debemos tener siempre la antena, no la podemos colocar a ras de piso, nunca, ¿verdad? Porque siempre las ondas electromagnéticas que salen de las antenas no salen planas, sino que ocupan un espacio. Entonces, para que por lo menos debe estar despejado el 70% de la primera zona de Fresnel para que haya línea de vista y no esté obstaculizado la propagación de las señales. Ya para el lado del receptor, otra vez lo va a recibir la ganancia de la antena, vamos a tener pérdida en los cables conectores y vamos a tener en cuenta esa sensibilidad del receptor de acuerdo a la modulación en la que vamos a trabajar en nuestro sistema, en la modulación y demodulación. Bueno, entonces, como les había comentado, el presupuesto de potencia va a involucrar el cálculo de las ganancias y pérdidas que ocurre en la señal que vamos a transmitir. Y nosotros vamos a estimar
vamos a estimar ese margen. Y ese margen que me tiene que dar positivo. Y el margen va a estar relacionado a la potencia recibida en el receptor comparada con la sensibilidad del receptor. Miren, aquí se presenta la ecuación de las pérdidas en el espacio libre. Como podemos ver, esta ecuación es en decibeles, es sacada de la ecuación de First. Y como podemos ver, si mayor es la distancia, vamos a tener mayores pérdidas y también al aumentar la frecuencia vamos a tener mayores pérdidas. Entonces, ahorita vamos a ver las ecuaciones y vamos a ver un ejemplo específico relacionado a los radioenlaces y al presupuesto de potencia. Entonces, en el lado de transmisión vamos a tener estos parámetros básicos que va a ser la potencia de transmisión. Entonces, esta potencia de transmisión debe cumplir con la normativa vigente en cada país, ¿verdad? Ya nosotros estudiamos en las fases anteriores, unidades anteriores, que hay un nivel de potencia de transmisión que debe ser reducida si la ganancia de la antena sobrepasa 6 decibeles para radioenlaces punto a punto, porque en este proyecto estamos trabajando en un radioenlace punto a punto. Entonces es importante verificar esto. También vamos a tener pérdidas en los cables y los conectores del transmisor, aproximadamente de 3 a 10 decibeles. De hecho, cuando estamos hablando pérdida de 3 decibeles, estamos hablando que estamos perdiendo la mitad de la potencia en escala lineal. Las pérdidas van a depender de qué? Del tipo de cable y van a depender de la frecuencia de operación que esté utilizando. Y esto normalmente se miden en decibeles por metro o decibeles por pies. Si se acuerdan, en teoría electromagnética y ondas, ustedes hacían de pronto análisis referente a la propagación de ondas electromagnéticas en medios guiados y veían que ustedes, al aumentar la frecuencia, aumentaba ese coeficiente de atenuación. Entonces, pues a mayor frecuencia de operación vamos a tener mayores pérdidas, pero igual a mayor frecuencia vamos a tener mayor capacidad de envío de información. Entonces, casi siempre es como un balance. También tenemos otro parámetro del lado de transmisión que es G sub T, que es la ganancia de la antena transmisora. Para una antena integrada simple, vamos a tener ganancias de 2 dBi y para antenas omnidireccionales estándar aproximadamente estamos hablando de una ganancia de 8 dBi y para antenas ya direccionales como la parabólica vamos a tener ganancias de 21 a 30 dBi. Entonces, aquí tenemos que la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente, va a ser igual a la potencia de transmisión menos A sub T, que en este caso sería las pérdidas en los cables y conectores, más G sub T, la ganancia de la antena. Todo esto está en unidades de decibeles, ¿verdad? Por eso estamos hablando de sumas y restas. Ahora, la pérdida en el espacio libre. Luego que salimos del transmisor, tenemos una PIRE que debemos cumplir con unos estándares, con una normativa, ¿verdad? Y con un nivel de potencia de transmisión del transmisor que cumpla con los niveles permitidos de acuerdo a esa ganancia de la antena que estemos utilizando. Ahora bien, también tenemos pérdidas en el espacio libre. Luego, cuando la señal sale por la antena proyectada al espacio libre, pues a medida que ella avanza, también hay un factor de atenuación. Cuando ustedes estudiaban en teoría electromagnética, ustedes veían la propagación de señales en el aire, ¿verdad? En medios no guiados. Entonces, ahí ustedes pudieron ver que
de acuerdo a la frecuencia. Recuerden que la longitud de onda, miren, aquí está la ecuación de Peirce, que dice que las pérdidas en el espacio libre es igual a la relación de la potencia recibida entre la potencia transmitida. Entonces, aquí está de esta ecuación, teniendo en cuenta que lambda es igual a C sobre F y teniendo en cuenta este valor que está aquí, este 16 sale de 4pi por 4 al cuadrado por pi al cuadrado por r al cuadrado. Entonces, de aquí tenemos, y al convertir a decibeles, tenemos esta variable, esta constante. Miren que las pérdidas en el espacio libre vamos a tener que es igual a 32.45 más 20 logaritmo. Aquí la frecuencia la vamos a ingresar en megahertz. Por eso está esta variable. De hecho, ustedes pueden encontrar esta ecuación de pronto con otra constante aquí, pero ya la frecuencia no se va a introducir en megahertz, sino en gigahertz. Y miren que aquí la distancia más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Es decir, si ustedes tienen un radioenlace que trabaja a 900 megahertz y tiene una distancia de 12 kilómetros, ustedes introducen en la calculadora 32.45 más 20 logaritmo de 900, porque ya ahí está en megahertz, solamente escriben 900 más 20 logaritmo de 12, 20 logaritmo de 12 porque sería la distancia de 12 kilómetros en el ejemplo que pues estoy diciendo. Igual más adelante vamos a revisar con un ejemplo cómo se hace el cálculo. Ahora, para el lado del receptor, también vamos a tener unos parámetros básicos a considerar, como son la ganancia de la antena receptora, que se designa por la letra G sub R. Las pérdidas en los cables y conectores, que viene notada por A sub R. Y la sensibilidad del receptor, que es un parámetro que me indica cuánto nivel de señal mínimo puede detectar nuestro receptor, ¿verdad? Porque recuerden que la señal llega un poco débil, pero a pesar de eso, debemos siempre ser precavidos y dejar un margen referente a esa sensibilidad del receptor. De hecho, un valor típico de un receptor es, ustedes lo van a ver, son negativos. ¿Por qué? En decibeles, valores negativos me indican que son valores por debajo del cero. Estamos hablando de milivatios, potencias bastante pequeñitas. Ahora, adicionalmente tenemos otros parámetros y otras pérdidas adicionales que se dan en los sistemas de radiocomunicaciones, como son pérdidas en el transmisor de antenas cuando utilizamos ya sean filtros, cuando utilizamos multiplexores, de acuerdo a los cables, a las guías, entre la antena y el receptor. Y ahí vamos a tener diferentes tipos de pérdidas. También vamos a tener pérdidas por desacople de polarización entre las antenas transmisoras y receptoras. Por eso siempre les he dicho que debemos utilizar la misma tipo de polarización en tanto en la antena transmisora y receptora para que haya la máxima transferencia de potencia. También vamos a tener pérdidas por desapuntamiento entre las antenas transmisoras y receptoras. Por lo general, en los sistemas que se van a integrar tienen la opción, ¿verdad?, para hacer ese apuntamiento lo más preciso que se pueda hacer. Y eso es un factor importante para no tener tantas pérdidas, sobre todo cuando estamos hablando en enlaces fijos, que es importante cumplir, donde vamos a tener antenas direccionales, y estas antenas direccionales van a tener de pronto bueno, ahora un BIM, un lóbulo principal. El lóbulo principal, el patrón de radiación de la antena, va a estar bastante delgado porque va a estar muy dirigido para alcanzar largas distancias, que eso es lo que queremos en un radioenlace fijo.
punto a punto. También vamos a tener pérdidas por absorción de los gases de la atmósfera. Sabemos que en la atmósfera tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, tenemos diferentes componentes que las ondas electromagnéticas, de acuerdo a la frecuencia, reaccionan de alguna manera y también producen absorción. Y también tenemos pérdidas por atenuación de la lluvia. Bueno, entonces, la ecuación de un radioenlace está representada por esta ecuación que se presenta aquí, donde dice que el margen del sistema más la sensibilidad del receptor va a ser igual a la potencia de transmisión en dBm menos las pérdidas del transmisor en dB más la ganancia de la antena por dBi menos las pérdidas las pérdidas en la propagación del espacio libre más la ganancia de la antena receptora en dBi menos las pérdidas en la línea de transmisión y en los conectores. De igual manera, ahora les voy a presentar una tablita, así como se les presenta a ustedes para que se les haga más fácil ese cálculo, porque como pueden ver, son sumas y restas. Entonces es sencillo. Ahora, el cálculo de potencia recibida, el cálculo de potencia recibida, el nivel de señal que llega a la antena receptora va a ser igual a esta ecuación. Es decir, estamos hablando de este nivel de señal que llega aquí a la antena receptora. Va a llegar a un nivel bastante pequeño. Luego, ¿verdad? La antena lo aumenta. Luego hay unas pérdidas. Entonces, esa se designa por P sub R mayúscula y se calcula teniendo en cuenta estos parámetros: la potencia de salida del transmisor, menos las pérdidas en los cables y conectores del transmisor, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas en el espacio libre. Pero una ecuación muy importante que debemos tener en cuenta es esta: la potencia recibida en el receptor, porque esa es la que yo voy a comparar con con la que yo voy a comparar con la sensibilidad del receptor, y voy a mirar si realmente tengo un margen. Ese margen tiene que ser positivo. Entonces, la potencia recibida en el receptor va a ser igual a esta potencia recibida por la antena, el nivel de señal que llega a la antena en dBm, es decir, todos estos valores que están aquí, más la ganancia de la antena receptora que se coloca con G sub R, menos las pérdidas en la línea de transmisión y conectores del lado del receptor, menos pérdidas adicionales. De hecho, si quieren, por lo general no vamos a considerar pérdidas adicionales, solamente lo vamos a dejar hasta aquí. Ahorita les presento un ejemplo. Ahora, cálculo del margen del sistema. El margen del sistema va a ser igual a la potencia recibida en el receptor, es decir, todos estos valores que están aquí, con estas sumas algebraicas y restas, menos la sensibilidad del receptor. Y como vieron, ese nivel de sensibilidad del receptor es ¿qué? Negativo. Entonces va a quedar menos con menos, se va a sumar acá. Y te va a dar, ese valor debe ser positivo. Debe tener un valor, ese margen teórico debe ser entre 4 y 6 dB para calidad moderada, hablando de un radioenlace rural. Y debe ser superior a 10 decibeles para sistemas ya para una calidad idealmente superior. Tenemos que tener 10 dB en el margen, es decir, cuando restamos la potencia recibida en el receptor menos la sensibilidad del receptor, que es esto lo que se muestra aquí. Sensibilidad del receptor con la potencia recibida en el receptor. Aquí debe estar por encima de la sensibilidad del receptor. Debe haber un margen ahí. Ok, un buen radioenlace debe tener un margen umbral entre 6 y 10 decibeles para sistemas rurales. Cuando ya estamos hablando para sistemas urbanos, debemos tener mayor a 20 decibeles en el margen. Ahora bien, continuamos. Relación de señal a ruido. La potencia de ruido se puede calcular con esta ecuación: 10 logaritmo en base 10 de
K por K, donde es la constante de Boltzmann, que es este valor 1.38 por 10 a la menos 3 vatios, sobre grados Kelvin Hertz por la temperatura, pero esta temperatura debe estar en grados Kelvins. La temperatura ambiente en centígrados. ¿Cómo se calcula la temperatura en grados Kelvin? Sumamos la temperatura en ambiente en grados centígrados más 273.15. Entonces, por ejemplo, si su radioenlace es en una ciudad que típicamente el valor de la temperatura ambiente es de 30 grados, usted coloca 30 grados más 273.15, ¿cuánto le da? Eso va a ser la temperatura que va a ingresar acá en grados kelvins. Por B, donde B es el ancho de banda del sistema del transmisor, no de la antena, sino del transmisor. Ustedes van a ver que en el datasheet ustedes van a observar que ahí les dicen un ancho de canal que van a tener. Entonces ustedes van a utilizar ahí ese ancho de canal como ancho de banda. Ahora, teniendo en cuenta el ruido atmosférico, tenemos que la potencia de ruido en decibeles va a ser igual a la potencia de ruido más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia megahertz menos 65.5. Esto es para tener en cuenta el ruido atmosférico. Y ahora el nivel de señal a ruido, SNR, va a ser igual a la potencia recibida en el receptor, es decir, la que calculemos aquí, ¿verdad? Potencia recibida en el receptor, menos 30, ¿por qué menos 30? Para pasarla a dB, menos el ruido, el nivel de ruido teniendo en cuenta el ruido atmosférico. Y ahí ya calculamos el nivel de señal a ruido. Miren que aquí les dice P sub R es la potencia recibida en el receptor y aquí les coloco la ecuación para calcular P sub R en dBm. Entonces se tienen en cuenta todas estas variables. Aquí hay un ejemplo. De hecho, la primera parte que ustedes van a desarrollar en esta actividad es el cálculo matemático del presupuesto de potencia. El siguiente paso es la simulación, pero es importante que ustedes primero evalúen la viabilidad con los cálculos matemáticos y así ustedes puedan de pronto hacer algún ajuste. De pronto dicen, pues necesito utilizar otro tipo de modulación que tenga una sensibilidad mejor porque esa sensibilidad que yo tengo no es muy buena, no me queda un margen bueno. Entonces usted va a hacer ajuste a él antes de llegar a la simulación. ¿Para qué? De tal manera que su radioenlace sea viable. Ahora bien, aquí hay un ejemplo. Hay un radioenlace de 5 kilómetros de distancia que opera en la banda libre de 2450 MHz. Usa un transmisor receptor Roque 2AC Prince. Tiene conectada una antena tanto para el lado de recepción y transmisión que se llama Roque Dish RD2G24. Entonces me piden realizar el presupuesto de potencia consultando el datasheet tanto del transmisor, receptor y de la antena, tal cual como ustedes, algo parecido, solamente que ustedes van a trabajar con las distancias del punto A al punto B y luego del punto B al punto C. Van a hacer dos cálculos. Entonces aquí tenemos los datos. La distancia, la frecuencia central, la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Aquí tenemos los datasheets del transmisor y de la antena que se va a usar en nuestro radioenlace, en este ejemplo que presentamos aquí. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Requerimos consultar en la hoja de datos del fabricante la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor, que es este valor que está acá. Las pérdidas en el cable las podemos asumir, ustedes pueden trabajar asumiéndolas de 1 decibel, porque los sistemas normal que ustedes están utilizando son outdoor, que tienen el transmisor ahí pegado a la antena y tienen poquitas pérdidas. Ganancia de la antena transmisora,
esa ustedes ya la tienen diseñada y seleccionada en la fase anterior. Las pérdidas en el espacio libre las pueden calcular. La ganancia de la antena van a usar la misma antena transmisora como receptora. Luego, las pérdidas en el cable también la vamos a asumir de 1 decibel y la sensibilidad del receptor, eso sí lo vamos a tomar del datasheet de acuerdo a la modulación que vamos a trabajar y también ahí tomamos la potencia del transmisor del transmisor de acuerdo a la modulación que estemos usando. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está la consulta de hoja de datos de la antena. Esta antena que seleccionamos en este ejemplo tiene una ganancia de 24 dBi. Entonces ya tenemos este dato en la tabla. La ganancia de la antena transmisora y la ganancia de la antena receptora. Ya sabemos que estos valores van a ser positivos porque son ganancias. Ahora yo voy a revisar la potencia que voy a usar para la transmisión y voy a consultar en la hoja de datos me sale una tablita que me dice TX, que significa Transmission Power Specification. Entonces me dice la modulación, que es Air Mass AC, aquí me dice el data rate, que es 1 por BPSK, 2 por QSP, y aquí dice la potencia de transmisión en promedio. Miren, porque aquí está hablando de Power Transmission, transmisión Power. Entonces aquí me dicen que para esta modulación específica, con este data rate, de hecho, adicional a veces en algunos datasheets me indica exactamente cuánto es el data rate de megabits por segundo que se va a usar para cada una, de subida y de bajada, para cada una de las modulaciones que se presentan aquí. Entonces me dice que la potencia que se transmite en promedio es de 27 dBm, para esta es de hasta 26 dBm, esta es 25, esta es 24, esta es 23 y esta es 22. Y hay una tolerancia más o menos 2 decibeles. Entonces, en este caso, vamos a mirar. Sabemos que la ganancia de la antena es ¿cuánto? 24 dBi, ¿verdad? Porque en este caso nos decían que se iba a usar esta antena. Consultamos en el datasheet y vimos que era 24 dBi. Entonces, como la ganancia de la antena es 24 dBi, estamos trabajando a 2.4 GHz, se realiza el cálculo de la potencia máxima de transmisión según la normativa. Entonces, la potencia máxima de transmisión según la normativa me dice que a esos 30 dBm, que es la potencia máxima de transmisión, que es un vatio que se puede usar, yo tengo que restarle la ganancia de la antena seleccionada, que es 24 dBi, restarle los 6 dBi. ¿Por qué? Porque la normativa me dice que por cada 3 dB que supere la potencia de transmisión, la ganancia de la antena supere los 6 dBi, tengo que reducirle 1 dB. Entonces coloco 24 dBi menos 6 entre 3 y hago el cálculo. Esto me da 24 menos 6, me da 18 entre 3, 6. 30 menos 6 me da 24 dBm. Entonces, como yo tengo una tolerancia de más menos 2 decibeles, puede que esto tante entre 22, 24, 22, 20, pues entonces yo voy a trabajar con esta modulación para no incumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque máximo debo transmitir 24 dBm. ¿Por qué? Porque estoy usando una antena de 24 dBi. Por ejemplo, Jorge Alberto Ayala, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, Jorge Alberto, por ejemplo, ¿qué ganancia de antena estás utilizando en tu sistema? ¿Qué seleccionaron en la fase anterior? ¿Qué antena seleccionaron? ¿A qué frecuencia están trabajando? Pues bueno, el trabajo lo hice como tal por mi cuenta. Trabajé a una frecuencia de 823 más o menos. La ganancia no 823 recuerdo cuánto. megahertz. Señora, 823 megas estás trabajando. sí, señora. Bueno, entonces
tienen que revisar la normativa 823 MHz que dice la normativa de radioenlaces punto a punto, que ustedes ya lo desarrollaron en la fase 2, cómo hay que reducir esa potencia de transmisión. Entonces usted revisa porque para 2.4 hay que hacer esto, pero para otro a veces es lineal por cada dB que supere los 6 dBi hay que reducir un dB. Aquí era por cada 3 dB que supere. Entonces hay que leer la normativa, ¿verdad? Y hacerle los ajustes de acuerdo a eso. Para que Perfecto, sí, usted señora. pueda seleccionar una modulación que le brinde, ¿verdad? Y que no se le vaya a pasar la potencia. ¿Dale? De acuerdo a esa ganancia de la antena que usted desarrolló y diseñó. Listo. Entonces, ahora, aquí me dice que yo puedo trabajar hasta 22 dBm. Ahora mira, ahora miren lo que yo hice. A pesar de que esta modulación me trabaja en promedio con 22 dBm, yo igual puedo ajustar esa potencia de transmisión. Ustedes ya aquí están cumpliendo la norma, pueden trabajar con los 22 dBm. Pero como en este ejemplo la distancia entre el transmisor y el receptor es apenas 5 kilómetros, es bastante bajito, vamos a trabajar con 15 dBm de potencia de transmisión, con eso tenemos más que suficiente. Pero ustedes pueden trabajar así, tal cual como les dé aquí, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ahora yo que tengo que revisar en la hoja de especificaciones el valor en el receptor, cuánto es la sensibilidad del receptor. Entonces ya tenemos acá que la sensibilidad del receptor es, bueno, la modulación seleccionada es 256 QAM. Es esta, la que está acá. 8X2, 156 QAM, 5 sexto. Entonces esta que está aquí y yo miro cuánto es la sensitividad y me dice que es menos 65 dBm. Entonces yo apunto según la modulación que seleccionamos, tenemos que la sensibilidad del receptor es este valor. Bueno, de hecho, si usted ve que en la normativa, de hecho, usted puede trabajar con esta modulación también y puede decir que va a trabajar con una potencia de transmisión de 24 dBm. Usted puede seleccionar porque usted dice, es que esta tiene una mejor sensibilidad. Miren, este valor negativo, entre más grande sea acá, me quiere decir que es un valor más pequeño, es decir, que va a detectar niveles de señales más pequeños el receptor. Aquí es donde vamos a tener menor sensibilidad, menos 65. Estas son sensibilidades mayores. En este radioenlace, como es bastante pequeño, puedo trabajar con esta, pero ustedes pueden ajustar y seleccionar una modulación que tenga una mejor sensitividad y ustedes pueden indicar, yo voy a trabajar a tal modulación, pero voy a trabajar con una potencia de tantos dBm. Lo voy a ajustar. ¿Dale? Entonces, ya tengo el dato de la sensibilidad del receptor del datasheet y tengo también el dato de la potencia de transmisión de acuerdo, ¿verdad?, a la normativa. Ahí selecciono la modulación, reviso la sensibilidad del receptor, selecciono y ahora vamos a hacer los cálculos de las pérdidas en el espacio libre con la ecuación 32.45 más 20 logaritmos de la frecuencia en megahertz más 20 logaritmos de la distancia en kilómetros. Entonces, reemplazamos los valores. Estamos trabajando a una frecuencia de 2400 megahertz. Entonces, colocamos 20 logaritmos de 2400 más 20 logaritmos de la distancia en kilómetros. Son 5 kilómetros el radioenlace que nos dice el ejemplo, ¿verdad? Esos datos, ¿de dónde los estoy tomando? De aquí, del ejemplo. De hecho, la frecuencia es realmente 2450. Y ahí está 2400, pero bueno. Ahí. Reemplazo los valores, ingreso esto a la calculadora. Recuerden que esto es logaritmo en base 10 y aquí vamos a obtener el resultado. Vamos a hacerlo de una vez acá un momentico. Vamos a ver si... Vamos a escribir aquí 2450 para que nos quede ajustado. Miren, aquí nosotros podemos 32.45 más 20 por logaritmo en base 10 de
2.450 más 20 por logaritmo en base 10 de 5. Vamos a ver si no los hace Google. Bueno, sí, miren, ahí me hizo el cálculo. Y me dice que me da 114.212. Miren que es poquitico el ajuste que hay que hacerle aquí para que nos quede tal cual. Bueno, entonces ya tenemos aquí las pérdidas en el espacio libre. Entonces ahora lleno mi tablita. Elemento y valor. Potencia del transmisor. Ya dijimos que a pesar de que podemos trabajar con 24 dBm, como es un radioenlace corto, voy a trabajar con esta potencia. De pronto a ustedes les conviene trabajar enseguida con este, ¿verdad? Porque su radioenlace tiene mayor distancia. Entonces, vamos a trabajar con 15 dBm. Las pérdidas las vamos a asumir a 1 decibel. La ganancia de la antena transmisora, ya ese dato lo teníamos aquí en el datasheet. Ya porque aquí en el ejemplo nos dice exactamente la antena que estamos usando y validamos en el datasheet que me dice que esa antena es de 24 dBi. De hecho, ella dice RD2G, que trabaja en la banda de 2 GHz, y después me dice la ganancia, 24. Por lo general en el nombre está ahí el valor de la ganancia. Luego acá colocamos el valor que de las pérdidas en el espacio libre, que nosotros lo calculamos acá, que nos dio 114.212. Entonces, como son pérdidas en el espacio libre, la colocamos aquí negativa, 114.212. Vamos a poner aquí 212. Ahí. Ahora, ganancia de la antena receptora es igual, la misma antena que yo voy a usar aquí de la antena transmisora va a ser la misma antena receptora, entonces ganancia es positiva, más 24. Las pérdidas en el cable les había dicho que la vamos a asumir en 1 decibel y luego aquí tenemos menos la sensibilidad del receptor y nosotros habíamos visto que la sensibilidad del receptor es menos 65 dB. Entonces, miren, presten la atención que aquí muchos se equivocan. Aquí vamos a colocar menos 65 porque este valor es negativo, la sensibilidad del receptor, y no es ni una pérdida ni una ganancia, pero mire que aquí me dice que es negativo, menos 65. Entonces, aquí que vamos a calcular el margen del sistema. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo la calculadora. De hecho, aquí mismo Google, aquí uno puede hacer una suma algebraica y hacemos lo siguiente. Entonces sumamos 15 menos 1 más 24 menos 114.212 más 24, que es la ganancia de la antena receptora, menos 1, que son las pérdidas consideradas tanto de la línea de transmisión, los conectores. Ahora, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Le colocamos aquí más 65, que es la sensibilidad del receptor, de acuerdo a la modulación que estamos trabajando. Entonces, uy, esto aquí me dio raro. Ah, es que aquí no le cogió el punto. Cogió como 114.000. Espérate, ¿será que es con coma? No, no está cogiendo el valor. Bueno, vamos a hacerlo. Ay, no sé qué le pasa a Google, ¿ven? Siempre lo ha hecho bien. Yo le estoy colocando el punto, pero aquí no está colocando 114.000. Y si le coloco la coma, no me lo hace, no me hace el cálculo. Ah, sí, ya me hizo el cálculo acá. Miren que con Google acá es con coma. Me dice que me da 11.78. Aquí está el cálculo. Miren que aquí ya sí le colocó 114.212. Me da 11.788. Entonces yo escribo ese valor que está aquí. 11. Porque aquí me dio diferente porque las pérdidas de espacio libre
788 es básicamente 11.8 decibeles. Entonces, me dio un margen. ¿Cómo me dio positivo o negativo? Me dio un valor positivo, ¿verdad? Miren que ahí está, valor positivo. Ese margen me tiene que dar positivo. Recuerden que el margen es la diferencia que yo debo tener entre el nivel de señal que me llega al receptor. De hecho, hasta aquí, hasta el -1, yo estoy calculando sin tener en cuenta la sensibilidad del receptor. Yo estoy calculando, ay, por aquí no me sale. Yo estoy calculando cuánto nivel de señal me llega al receptor. En este caso, el nivel de señal que me llega al receptor son menos 53.21. Y si yo le hago más 65, me da 11.8, ¿verdad? Entonces, hasta aquí yo estoy viendo que este nivel de señal 53.21 es un nivel de señal mayor a 65, porque recuerden que en decibeles, si estamos hablando de valores negativos que están más lejos del cero, son valores más pequeñitos. Entonces, me está llegando un buen nivel de señal, tengo un margen de 11.8 y idealmente nosotros en enlaces rurales vamos a querer que nuestro margen sea superior a 10 decibeles para garantizar un funcionamiento adecuado y que el radioenlace sea viable. Si usted este margen le da 0, no le sirve. ¿Qué tiene que hacer? Pues coge otra modulación que tenga un mayor nivel de sensibilidad. Porque, por ejemplo, aquí miren que aquí tengo el nivel de señal que me llega al receptor. Pero miren la sensibilidad de este receptor es de 65. Pero si yo uso una modulación que la sensibilidad es no 86, por ejemplo, ya voy a tener un margen más amplio. Mira, me subió a 32 acá. Pero puede que a ustedes les llegue 0 y entonces ya eso hace la diferencia. Entonces ya saben. Pero si van a cambiar la modulación, tienen que indicarlo, ¿verdad? Vamos a trabajar a tal modulación. Listo. Por eso es importante hacer aquí los ajustes en la parte teórica. Primero hacer los cálculos para luego que en la simulación no haya problemas. Luego, otro cálculo importante es hacer el cálculo del nivel de señal a ruido. Estamos trabajando en un radioenlace que tiene una distancia de 5 kilómetros, una frecuencia central, y entonces aquí vamos a hallar la temperatura ambiente en centígrados. En este caso, de ese radioenlace, vamos a suponer que eran 26 grados, yo le sumo 273.15, obtengo la temperatura en grados Kelvin. Aquí tengo la constante de Boltzmann y vamos a suponer que estamos trabajando con un ancho de canal de 50 MHz. De hecho, cuando ustedes vean el datasheet de su transmisor receptor, usted va a ver a diferentes anchos de canal. Les dice ahí que puede tener el sistema. Y luego, ¿qué hago? Reemplazar en esta ecuación 10 logaritmo en base de 10 de K por la temperatura en grados Kelvin por el ancho de banda, más 20 logaritmo de la frecuencia central del sistema, menos 65.5. Entonces, solamente reemplazar aquí los valores, la constante de Boltzmann, perdón, aquí coloqué 229.15, que es la temperatura, por 50 MHz, que es la frecuencia, que es el valor que está, perdón, que es el ancho de banda, 50 MHz, por cada constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23. Más 20 logaritmos de 450 menos 65.5, ingreso eso a la calculadora y obtengo ahí el valor del ruido, menos 124.5693. Entonces, ese valor yo, para llegar al nivel de señal a ruido, entonces yo tengo que mirar cuánto nivel de señal me llega al receptor. Entonces, ¿cómo calculo el nivel de señal que me llega al receptor? Con la ecuación de P sub R. Entonces, potencia del transmisor menos
las pérdidas en los cables, que la asumimos de 1 decibel, la potencia de transmisión que la asumimos de 15 decibeles, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas en el espacio libre, que son 114, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas en los cables. Y miren lo que me había dado ahorita. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la tabla, antes de restar el nivel, antes de hacer esta operación, hasta aquí, yo voy a tener el nivel de potencia que llega al receptor, que es este valor que me dio aquí, menos 53.03 dBm. Entonces, ya yo tengo y reemplazo este valor en la ecuación, menos 53.034, menos 30, menos el ruido. Entonces, el ruido menos por menos me da más, y aquí calculo este y me da 40.96 decibeles, que es un valor por encima de 40 decibeles el nivel de señal al ruido. Estamos hablando de un sistema muy bueno, de muy buena calidad. Entonces, las conclusiones es que las prestaciones que vamos a tener de un radioenlace van a depender de qué, de la calidad del equipo usado, de la frecuencia de modulación que estemos utilizando, porque eso va a depender la sensibilidad del receptor, ¿verdad? Y el presupuesto de balance de potencia me va a poder cuantificar las características del enlace y poder determinar si este es viable o no. Y la potencia que se recibe en el receptor va a estar determinada por la potencia de transmisión, la ganancia de la antena transmisora, receptora, la frecuencia en la cual está operando y la distancia del radioenlace. Recuerden que las pérdidas del radioenlace en la propagación del espacio libre va a depender de la frecuencia de operación y la distancia del radioenlace. Y el margen del enlace, recuerden, debe ser como positivo. Si es negativo, cambien esa sensibilidad del receptor, utilicen una antena con mayor ganancia, tienen que hacer los ajustes para hacer viable ese radioenlace. Y esto debemos tratar de maximizarlo al menos 10 dB para un enlace viable cuando estamos hablando de un radioenlace rural. Entonces, ¿alguna inquietud? Vamos a revisar ahora la guía de actividades. ¿Algún estudiante tiene una inquietud en el momento? Bueno, entonces vamos a revisar la guía de actividades para que ustedes la otra semana nos reuniríamos para desarrollar ahí esto está. La otra semana nos vamos a reunir para nosotros revisar la cuestión ay, hombre, la cuestión de la simulación. Entonces, por ahora, ustedes se van a encargar de hacer los cálculos matemáticos, que es la primera parte que tenemos en la guía de actividades. Y la desarrollé en esta semana. Vamos por la fase 4. Cálculo del radioenlace. Bueno, entonces aquí tenemos el cálculo del radioenlace. Esta actividad inició el martes 29 de octubre y finaliza el martes 26 de noviembre. Aproximadamente tienen un mes para realizarlo. Y la primera parte vamos a definir estos términos como para ponernos, como siempre en nuestra guía de actividades, siempre hay una parte teórica al inicio, como para que ustedes se pongan al tanto de cada uno y defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. Esto es un trabajo independiente. Recuerden que esta actividad siempre tiene un trabajo independiente y un trabajo colaborativo para que haya un aprendizaje significativo. Bueno, entonces van a contestar estas preguntas. Vamos a hacerle aquí un momentico zoom. Va a definir con sus propias palabras cuáles son los parámetros básicos de un radioenlace y describa sus características mediante un cuadro sinóptico. Usted va a presentar en un cuadro sinóptico cuáles son esos parámetros básicos de un radioenlace
y va a describir las características de ella. Luego va a explicar por qué se dan las pérdidas de propagación de un radioenlace y va a presentar la ecuación de cómo se calcula. Luego va a explicar la indisponibilidad de un radioenlace y va a consultar cómo se calcula. Luego va a definir qué es el margen bruto del presupuesto de potencia de un radioenlace y cómo se calcula. Miren que estamos hablando de un presupuesto de potencia de un radioenlace, no el margen bruto de un presupuesto de contabilidad. Estamos hablando de un radioenlace. Defina qué es el margen de desvanecimiento de un radioenlace y cómo se calcula. Defina qué es el nivel de señal a ruido y cómo se calcula. Miren que esto lo hablamos ahorita, la ecuación de cómo calcular el nivel de señal de ruido. Defina viabilidad de un radioenlace y consulte cómo se calcula. Luego, continuamos el paso 2. El estudiante debe presentar los puntos seleccionados por el grupo colaborativo, diligenciar la tabla 1, ingresar los perfiles de elevación obtenidos por la herramienta Google Earth Pro, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. El perfil de elevación del punto A al punto C cumple con la distancia entre 30 y 50 kilómetros y no presenta línea de vista directa, que eso, ¿verdad? Lo tienen seleccionado desde la fase 2, o si de pronto les toca hacer un ajuste, pues desde la fase anterior. El perfil de elevación del punto A al punto B cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros y presenta línea de vista directa. El perfil de elevación del punto B al punto C cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros y presenta línea de vista directa. Entonces, las imágenes es importante que las imágenes del perfil de elevación deben tener una buena resolución y se debe ver claro la distancia entre los puntos. Se debe trazar una recta entre los puntos A y B, o B y C, o A y C, para visualizar si se cumple o no con el criterio de línea de vista directa. Y usted esos perfiles de elevación los va a colocar en esta tabla. Aquí va a colocar el municipio vereda, la longitud, la latitud, la altura. Y aquí va a colocar la imagen del perfil de elevación del punto A al punto C, del punto A al punto B y del punto B al punto C, con las coordenadas del punto A, del punto B y la coordenada del punto C. Longitud, latitud y altura. Y el enlace de descarga del formato KMZ. Bueno, el estudiante debe presentar la información relacionada en las siguientes tablas de acuerdo con los equipos seleccionados por el grupo colaborativo. Entonces, miren que aquí es como lo que ustedes hicieron como grupo colaborativo. Tipo de antena que seleccionaron como grupo colaborativo, frecuencia de operación, ganancia, impedancia, imagen del patrón de radiación, indicar la polarización de la antena, las dimensiones de la antena, el ancho de banda de la antena y la imagen del parámetro S11 del coeficiente de reflexión. Luego aquí en esta tabla van a presentar el transmisor receptor que seleccionaron. Recuerden que ese transmisor y receptor debe operar en la misma banda de la antena que seleccionaron. No puede ser que un transmisor trabaje en la banda de 5 GHz y usted haya diseñado una antena de 900 MHz porque eso no le va a funcionar, ¿verdad? Vamos a tener pérdida y la antena no va a transmitir la señal porque se va a devolver, no va a estar acoplado, no va a estar trabajando, van a estar trabajando en la misma banda. Entonces, esto tiene que coincidir la frecuencia de operación de esta con la frecuencia de operación en la cual diseñaron la antena. Aquí va a indicar todas las modulaciones que tiene el SIG. Miren que se lo encuentran en el datasheet. Cuáles son las potencias de transmisión de acuerdo a esas modulaciones. El ancho de banda, los anchos de canales que presenta el transmisor receptor, que eso también se lo indica en el datasheet. La sensibilidad del receptor a cada una de estas modulaciones. Ahí aparece una tablita como se las mostré ahorita en el ejemplo. Y aquí va a colocar
el enlace de la hoja de datos del fabricante de ese transmisor y receptor para que usted, si necesita encontrar alguna información en la simulación o algo, algún dato, usted pueda tenerlo ahí a la mano, organizado. Bueno, ahora miren lo que vamos a hacer acá, que ya viene como más. Cada estudiante del grupo colaborativo seleccionará, ya ustedes están trabajando la misma banda, con la misma antena, los mismos perfiles de elevación. Pero ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Cada estudiante del grupo colaborativo seleccionará una modulación diferente de acuerdo con el equipo de transmisor y receptor seleccionado por el grupo y debe diligenciar la tabla 4. Entonces aquí usted va a colocar nombre del estudiante, aquí coloca ese transmisor receptor que seleccionaron, que es el mismo fabricante modelo, colocan aquí la frecuencia de operación, que todos deben trabajar en la misma frecuencia de operación, pero sí van a indicar aquí con qué modulación yo voy a trabajar. ¿Cuál va a ser la potencia del transmisor que cumple la normativa en esa banda? ¿Cuánto debe ser por lo menos la máxima, verdad? Y para esa modulación, ¿cuánto es la sensibilidad del receptor? Usted va a indicar acá. Y también va a consultar el data array. Esa información también la consigue de acuerdo a la modulación del transmisor receptor. Y aquí van a colocar la referencia a la hoja de datos del fabricante. ¿Listo? Eso es como para que ustedes tengan ahí todos los datos. Luego vamos a realizar los cálculos del radioenlace para la modulación seleccionada y para cada uno de los vanos del radioenlace. Recuerden que este radioenlace tiene dos vanos, del punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces aquí va a presentar el cálculo de la PIRE del lado del transmisor del punto A al punto B. Básicamente vieron que los puntos anteriores ya están resueltos. Aquí es donde ya tenemos que buscar los datos solamente como para organizar bien la información. Entonces aquí vamos a colocar, hacer el cálculo de la PIRE. Ya sabe que la PIRE, ¿cómo se calcula? Potencia de transmisión, que debe cumplir con la normativa, menos las pérdidas en los conectores, en la línea de transmisión, más la ganancia de la antena. Hoy usted va a hacer el cálculo de la PIRE. Luego otra vez va a hacer el cálculo de la PIRE, pero del lado de transmisión del punto B al punto C, que le va a dar básicamente, bueno, ahí de pronto, ahí le va a dar lo mismo, ¿verdad? Si va a usar para que lo tenga ahí en cuenta. Luego calcular la pérdida en el espacio libre del punto A al punto B. Miren que las pérdidas sí van a depender de la distancia del radioenlace y van a depender de la frecuencia de operación que hayan seleccionado como grupo colaborativo. Ten en cuenta que la frecuencia de operación seleccionada por el grupo colaborativo, así como la distancia del vano del punto A al punto B. Y ahí va a hacer el cálculo. Ya ustedes tienen esa ecuación allí. Se la explicamos ahorita. Luego, igual va a ser la cálculo de la pérdida en el espacio libre, pero ya sería del punto B al punto C. Van a ser diferentes porque del punto A al punto B hay una distancia diferente del punto B al punto C. Sea mayor distancia, vamos a tener mayores pérdidas en el espacio libre. Luego vamos a diligenciar la tabla y vamos a calcular el margen. Entonces, así como el ejemplo que hicimos ahorita. Consultamos en el datasheet. Y miren que aquí me piden potencia del transmisor. Usted va a colocar de la coordenada A a la coordenada B, de la coordenada B a la coordenada C. Pueden usar la misma, no hay ningún problema. Pérdidas en el cable transmisor, ganancia de la antena transmisora, pérdidas en el espacio libre, el resultado que le dio del vano A al vano B y del vano B al vano C, de acuerdo a las distancias que hay entre cada uno. Luego, mire que esto es parecido a lo que desarrollamos ahorita en el ejemplo. Obviamente ustedes lo van a hacer para su caso específico. Luego, miren, aquí está la ganancia de la antena receptora,
las pérdidas en el cable que van a ser igual y la sensibilidad del receptor va a ser igual porque tanto del lado A al lado B y del lado B al lado C deben trabajar en la misma en la misma modulación. Entonces, para cada estudiante, este cálculo va a ser diferente, la sensibilidad del receptor. ¿Por qué? Porque cada uno va a seleccionar una modulación diferente. Entonces, aquí usted va a hacer el cálculo del margen algebraicamente, así como ahorita les presenté el ejemplo en la webconferencia. Y entonces ahí se van a dar cuenta, ay, mira, la modulación que tú tienes tiene una mejor sensibilidad, la podemos trabajar. O si no, ustedes, ¿verdad? Hacen los ajustes referentes que puedan hacer para que el enlace sea viable. Ya saben que este margen vamos a querer que sea superior a 10 decibeles para que sea óptimo, pero ya con que sea mayor a 6 ya estamos teniendo un radioenlace viable. Luego me pregunta, explique cuál es el margen mínimo aceptable para el proyecto teniendo en cuenta si está ubicado en una zona rural o urbana e indique si su radioenlace es viable. En caso de que no pueda ser viable, indique qué equipos o características se podrían cambiar en el proyecto para tener un margen que permita que el radioenlace sea viable. Entonces puedes decir, utilicé la modulación que tiene la mejor sensibilidad, que es, pero a pesar de eso, el radioenlace no es viable. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Ya no podemos subir más la potencia por la normativa. Podemos hacer un ajuste en la ganancia de la antena. Entonces, no me sirvió la antena que seleccionamos como equipo, a pesar de que tenía la mejor ganancia, podemos utilizar una antena comercial y ahí indicar, en el caso, ¿verdad?, que usted en su radioenlace se le den esas condiciones de que no le dio un buen margen, le dio un margen negativo, un margen en cero, a pesar de que ya esté cumpliendo la normativa de la potencia de transmisión y adicionalmente esté usando una muy buena sensibilidad. Entonces, ya sabe, puede indicar y puede hacer los ajustes a los cálculos. Luego dice, realice el cálculo del nivel de señal que llegará al receptor del punto A al punto B para la modulación seleccionada. Es decir, usted de manera individual va a hacer el cálculo del nivel de señal que llega al receptor. Esa es P sub R mayúscula. Explique si el nivel de señal puede ser detectado. P sub R minúscula. Explique si el nivel de señal puede ser detectado por el receptor y compárelo con su sensibilidad. Eso es lo mismo que calcular el margen, ¿verdad? A usted lo compara, usted dice, pues sí me da un margen positivo, te va a indicar allí. Realice el cálculo del nivel de señal que llegará al receptor del punto B. Es lo mismo de acá, pero sería del punto B al punto C. Recuerden que las pérdidas de propagación en el espacio libre son diferentes, entonces hay cálculos diferentes. Luego me pide, realice el cálculo de forma detallada del nivel de SNR, relación señal a ruido para el vano AB, según la modulación seleccionada. Entonces usted ahí va a indicar cuánto es la SNR, tanto del vano AB como del vano BC. Así tal cual como desarrollamos el ejemplo, ahí tenemos en cuenta la temperatura ambiente, el ancho de banda que vamos a utilizar en el canal de comunicación y vamos a tener en cuenta también la frecuencia de operación del sistema. Luego la siguiente parte, miren que esta primera parte de cálculo es parecido al ejemplo que se presentó hoy en la webconferencia. Ya la otra parte sí tiene que ver con la simulación en Sirio y para eso nosotros nos vamos a estar viendo ya les indico la próxima semana, ya que ustedes tengan sus cálculos matemáticos hechos, ya les voy a explicar cómo vamos a simular el radioenlace en Sirio para que poco a poco vayamos desarrollando todo y luego de manera colaborativa se va a presentar un informe donde vamos a colocar la evidencia del ROT seleccionado en el grupo, evidencia de participación de cada estudiante de acuerdo con las funciones designadas, como aportes significativos que demuestren avance en la realización de la actividad. Luego, miren, aquí me coloca
participación en el foro de la actividad según el rol. De hecho, mire, este mismo punto aquí hay una tablita como para que ustedes coloquen ahí las evidencias. Luego, selección de equipos. Aquí ya ustedes van a presentar es básicamente la antena que ya dijeron. Puede que de pronto al grupo colaborativo le tocó cambiar la antena porque por ciertas circunstancias, por haber utilizado la mejor sensibilidad cumpliendo la normativa, no les daba, entonces les tocó hacer un ajuste en la ganancia de la antena. Si hacen ajuste en la ganancia de la antena, si hacen cambios en la antena, tienen que hacer cambios también en la potencia de transmisión. Recuerden que esta es reducida de acuerdo a la ganancia de la antena, pero de cierta manera puede que les ayude a tener una mejor margen. Aquí van a colocar las características técnicas del transmisor receptor seleccionado por el grupo colaborativo. Aquí los resultados de la PIRE por cada uno de los estudiantes, de acuerdo, ¿verdad? Al vano AB, de acuerdo a la modulación que cada uno seleccionó. Aquí van a presentar esos cálculos que les dio a cada uno. Cálculo de las pérdidas en el espacio libre. En el vano AB y comparado con la simulación para mirar el porcentaje de error. Y así también para el vano BC. Miren que esos cálculos y eso es como organizar la información como para que ustedes tengan todo listo. Y luego realizar el cálculo del nivel de señal que llega al receptor. Esto es lo mismo que estaba en la parte individual. Aquí hay partes iguales. Entonces aquí van a presentar los resultados teóricos y simulados del cálculo de la potencia de la señal recibida del vano AB, del vano, resultado de la simulación y el porcentaje de error, para que ustedes vayan comparando. Y así también como el vano BC, el cálculo de la potencia de la señal recibida. Luego aquí la selección de modulación. Aquí usted va a presentar la modulación de cada uno seleccionó por el grupo colaborativo. Esa misma casi le parecía tabla individual, solamente que aquí usted va a colocar margen del sistema obtenido en los cálculos teóricos y margen del sistema obtenido en la simulación y porcentaje de error. Ahí se puede dar cuenta, ese porcentaje de error no puede ser muy grande. Si usted le está dando diferente es porque usted está haciendo esos cálculos matemáticos, no lo está haciendo de manera correcta. Entonces, si es así, usted consulte con el tutor para que les ayude a validar cuál es el error que tiene. Escríbenlo por Teams para atenderlos de manera sincrónica. Y así lo van a hacer por cada estudiante y luego al final van a llenar esta tablita exactamente con la modulación que ustedes se van a quedar. Y cuánto va a ser ese margen del sistema. Y luego llenan esta otra tablita donde aparece cada uno de los datos que es parecido a la fase 3, tipo de torre seleccionada, y ahí vamos a tener ya toda la información específica de la ganancia de la antena y todos los datos importantes de nuestro radioenlace. Y listo, eso es todo. Pero como pueden ver, la primera parte es el cálculo, ya hicieron un ejemplo parecido, luego vamos a trabajar con la simulación y luego es comparar los resultados teóricos con los simulados y en el grupo colaborativo se puedan revisar cómo les dio esos cálculos para diferentes modulaciones, cómo le dieron esas simulaciones, y ahí entre ustedes haya también un aprendizaje colaborativo. ¿Alguna inquietud? Ya les indico cuando hacemos el CIPAS referente al simulador Sirio. Ya les presento cuándo es la fecha de esto. Bueno, entonces vamos a poner acá
Uso la herramienta Sirio. El próximo miércoles 6 de noviembre, dentro de una semana, nos vamos a reunir a explicar cómo se hace la simulación en Sirio. ¿Ok? Luego va a haber otra webconferencia que va a ser de dudas e inquietudes de la fase 4, que va a ser el miércoles de la semana siguiente a las 7 p.m. Recuerden que esta actividad de este momento es hasta el 26 de noviembre, es decir, que van a tener hasta 13 días después para seguir trabajando más. Entonces, vamos a tener buenos tiempos para desarrollar la actividad. De hecho, si ustedes se ponen a hacer esos cálculos teóricos y eso no se van a demorar mucho. Es consultar la hoja de datos de lo que ya escogieron, organizar la información y hacer los cálculos. Miren que son sumas algebraicas, que no es muy complicado, ¿vale? Solamente que debemos ser muy organizados para no equivocarnos. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna inquietud? No, instructora. Igual, pues, si algo utilizamos los canales. Perfecto, dale. Entonces, ahí estamos conectados por Teams. ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto nosotros les vamos a estar atendiendo. Y pues que tengan una excelente noche y pues bueno, ahí estamos por los canales pendientes para orientarles en cualquier inquietud que puedan tener. Nos vemos el próximo miércoles en el CIPAS de Sirio. Estaremos compartiendo también por ahí, antes del CIPAS, estaremos compartiendo las contraseñas para el ingreso de Sirio. Las compartiremos por el campus virtual.